Señores, hoy tema único a lo largo de todo el programa, así que los invito a que disfruten del mismo, porque tenemos invitados de primer nivel, y un tema que va cobrando espacio en los medios con el paso del tiempo, porque forma parte de nuestra realidad. Señores, hoy estaremos a lo largo de esta hora hablando de autismo. Sin más y con mucho gusto presento al profesor licenciado Ramiro Mitre. ¿Cómo le va, Ramiro? Bienvenido. Hola, ¿Cómo te va? Perdón. Muchas gracias, sí, seguro. Muy bien, muchas gracias por la invitación y agradezco el espacio también para que podamos seguir hablando de autismo entre todos. Seguramente de tu época de estudiante al presente ha cambiado mucho. Ha cambiado, por suerte se está hablando muchísimo más, se está conociendo, en los ámbitos académicos también se está difundiendo un poco más y es muy importante eso para que como profesionales podamos conocer y saber cómo tratar mejor, cómo abordar, cómo identificar a estos chicos y adultos también, para poder brindar una mejor calidad de vida a estas personas. Ramiro, como ocurrió con muchos otros temas que tienen que ver con personas discapacitadas o con discapacidad, hasta no hace muchos años atrás se lo escondía. Sí, hasta no hace mucho tiempo. En realidad creo que de a poquito va cambiando el paradigma y hoy estamos aprendiendo a convivir y aceptar las diferencias individuales y creo que eso es un gran avance a nivel social. De cualquier modo, queda muchísimo por hacer aún y en eso estamos y ese es nuestro objetivo. ¿Y cuándo decidiste o por qué? Si es que hay un cuándo y hay un por qué, porque la vida, viste, por ahí las cosas se dan, y ese es un porqué ya en sí mismo. ¿Cuándo y si hay un por qué decidiste, bueno, yo voy a trabajar con esta gente, con estos padres que tienen esta problemática, y como todo, un día dijiste empiezo con esto y uno se va metiendo, qué sé yo? Ya de estudiante, en los últimos años de la carrera, ¿sí? Empecé a hacer cursos, en realidad hice un curso puntual que era sobre autismo. ¿Por qué? En realidad uno estaba explorando distintas alternativas, no tenía un rumbo fijo aún, entonces fui haciendo diferentes cosas dentro de lo que es evaluación psicológica y bueno, uno de los tantos cursos que hice tenía que ver con el autismo. Y dentro de uno de los módulos de este curso vi una condición del espectro del autismo que se llama síndrome de Asperger. Y en el momento en que leí sobre eso me voló la cabeza y dije, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar, con estos nenes quiero trabajar. Y me empecé en ese momento como auxiliar terapéutico y al día de hoy no paré y no realicé otra cosa que no sea trabajo con niños y con este tipo de condiciones. Para esta primera mitad del programa he preparado, además de tomar cosas que dicen en internet para ver si son ciertas. Doctor, mire, yo encontré esto es cierto. Aparte de eso, con muchos compañeros, amigos, que son papás o tienen un familiar directo y querido que en su núcleo familiar hay un chico con autismo o algo parecido, ya lo vamos a ir develando en el correr del tiempo. Aparte de este resumen, para orientarme en las preguntas con el doctor, también una serie de preguntas realizadas por papás y o familiares. Comenzamos con el tema autismo. ¿Es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior, doctor? Sí y no. En primer lugar, no es un trastorno psicológico, es una alteración neurobiológica del desarrollo. Y cuando hablamos del desarrollo nos referimos a tres áreas puntuales que son la comunicación, la socialización y la conducta, que van a estar afectadas de distintas maneras, por eso hablamos de un espectro y no hay ningún chico que sea igual a otro, incluso con el mismo diagnóstico. Por otro lado, esto de la pérdida de contacto con la realidad es un mito, no es que los chicos están aislados o que viven en su mundo, sino que las habilidades de comunicación que tienen son muy diferentes a las que tiene un nene con un desarrollo que podríamos llamar típico. Y la pérdida progresiva de las funciones también es un mito. En realidad sí sabemos que hay dos tipos de autismo, uno que es regresivo y uno que es progresivo. Lo que sabemos es que los dos vienen de base, o sea, ya hay una predisposición genética y esto acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Sucede que hay algunos niños que hasta el año y medio o 2 años vienen con un desarrollo normal y de repente empiezan a perder funciones y hay otros chicos que directamente empiezan a mostrar estas alteraciones desde estadios muy tempranos de su desarrollo.
Los padres generalmente, estoy leyendo las cosas que tomé de internet para compartirlas con el doctor, cosas de que cuando buscamos en internet tengamos siempre la premura de decir, no, no es Dios. Nos puede dar algunas herramientas, en algunos casos es así, en otros casos no tan así. Hecha la salvedad por segunda y última vez, encontré que dice que los padres generalmente notan signos en los 2 primeros años de vida del niño. Una acotación en lo que acabas de decir, ni internet es Dios ni los profesionales, entonces tampoco tomemos la palabra de los supuestos expertos como palabra santa, porque todos podemos cometer errores y lo bueno que tiene la ciencia es que va evolucionando y que las cosas van cambiando, entonces no todo es estático y me parece que es importante hacer esta salvedad. Con respecto a la pregunta puntual, no es que los papás comienzan a notar a los 2 años, no hay una edad específica. Sí sucede que cuando el bebé comienza a desarrollarse, las habilidades que va adquiriendo empiezan a potenciarse alrededor del año y medio, 2 años, y acá es cuando empieza a notarse la diferencia entre un bebé o un nene que tiene autismo y uno que tiene un desarrollo típico. Es por eso que esta es la edad donde mayor cantidad de pesquisas se realizan y es importante tener en cuenta que para esta edad es cuando aparecen las señales de alarma. ¿Quién lo diagnostica? ¿Un neurólogo? ¿Un grupo de profesionales? Lamentablemente en nuestro país y en lo que toca al menos en nuestra ciudad, somos muy pocos los profesionales que tenemos una formación más bien sólida. Debería detectarlo el pediatra, que es la primera persona con la que se encuentran los papás. A ver, al menos no digo que pueda diagnosticarlo, pero sí que se le prendan ciertas alarmas y que pueda decir, bueno, quizás haría falta que hagan una evaluación o que consultaran con algún especialista. Los neurólogos sí suelen derivar un poco más, neurólogos infantiles, en la ciudad hay pocos, por suerte la mayoría de los que trabajan en esta área son bastante lúcidos y están en contacto con profesionales más especializados. Y después, como decía antes, esto afecta a todo el desarrollo, entonces en lo que tiene que ver con el lenguaje pueden ser las fonoaudiólogas, en lo que tiene que ver con la conducta pueden ser los psicólogos, pueden ser psicopedagogas, es muy amplio. Lo que sí es necesario es que el profesional esté especializado y tenga herramientas que le permitan hacer un diagnóstico, que tampoco es una tarea muy sencilla. Por lo que hablamos hasta ahora, Ramiro, parece el techo, el umbral de, uy, mira, el chiquito tiene algún tipo de autismo o un trastorno respecto de esto. Después de los 5 años, subamos un poquito más el techo, después de los 5 años, 16, 15, 20, nunca más, si no apareció hasta ahí, no aparece nunca más. Aparece o no aparece es una palabra un poco complicada. En realidad esto, ¿está o no está? ¿Sí? Desde las primeras fases del desarrollo hasta el final de la vida de esa persona lo va a acompañar para siempre. El tema es que, como es tan amplio este espectro, puede afectar a la comunicación desde nenes que no tienen una sola palabra de lenguaje a chicos que son hiperverbales pero que no tienen en cuenta la reciprocidad en el lenguaje y que en lugar de tener una conversación como estamos teniendo nosotros es una descarga de información. A nivel conducta va... ¿Donde no escuchan? No, sí, escuchan, pueden responder preguntas, pero en general van a tratar de hablar más del tema que les interesa a ellos sin tener en cuenta lo que la otra persona piensa o dice. Entonces estamos todos en riesgo, Ramiro. Sí. No, en serio te lo digo. En realidad necesitamos varias características, con una sola no podemos llegar a un diagnóstico. Pero bueno, teniendo en cuenta que el espectro es tan amplio y que en cada una de estas 3 grandes áreas, que como decía son socialización, comunicación y conducta, puede haber manifestaciones que son muy diversas, muchas veces pasa que llegan a la consulta pacientes de 7, 8, 10, 15, he llegado a evaluar hasta personas de 30 años que sospechaban, en realidad nunca sospecharon de esto, pero tenían dificultades a nivel social y cuando uno hace la evaluación llega a un diagnóstico. El punto de corte en realidad sería cuando empieza a limitarse la vida de esa persona de alguna manera y cuando las capacidades superan a las exigencias del mundo real, de la vida cotidiana. Entonces ahí es cuando se puede hacer un diagnóstico. Esto no significa que el autismo apareció a los 5, a los 6 o a los 30, sino que lo venía acompañando, la persona no sabía y tenía las herramientas necesarias como para desenvolverse a costa de un gran sufrimiento, de niveles de ansiedad, de niveles de depresión que en algunos casos son alarmantes porque la persona piensa que está fallando por una cuestión propia, ¿no? ¿El autismo es altamente heredable?
Esa es una discusión. En realidad, las últimas investigaciones todas apuntan a la idea de que hay factores genéticos muy marcados. De hecho, ya se están aislando algunos genes en particular. A ciencia cierta todavía no se sabe, pero de lo que estamos seguros es de que hay un factor biológico que predispone y algunas cuestiones ambientales que lo desencadenan. En la ecuación sería factores genéticos, factores ambientales y factor de suerte también. Se pueden sacar los últimos dos, pero no el genético. En realidad no podemos descartar nada todavía, ni podemos confirmar nada a ciencia cierta. ¿Cuál es, si es que lo conoces, el país líder en la investigación de estos temas y de este en particular? Bueno, Estados Unidos está bastante a la vanguardia. Hay una sociedad internacional que se llama INSAR, que es así como el top de la investigación en autismo. Está la National Autistic Society de Inglaterra, que también está bastante a la vanguardia. En toda Europa en general, en España también hay muy buenos investigadores. Ahora vamos a hacer una pausa, pero no quiero irme sin antes leerte esta parte, salteé. A pesar de que no existe una cura conocida, existen sí casos de niños que se han recuperado muchísimo. Sí, es cierto. Encontré incluso, perdón ¿sí? Ramiro que te haya interrumpido, y no lo incluí acá porque digo, no, si todos dicen esto, encontré que en el mundo hay semi-confirmado, ¿viste? Cuando dicen así, por eso hasta ni sé qué palabras usar, entre 5 y 10 casos en la historia de personas curadas. Bueno, eso es un error absoluto. No es que la persona se cura, en primer lugar porque el autismo no es una enfermedad, es un trastorno. Esto significa que al momento todavía se desconocen cuáles son las causas y entonces no podemos hablar de una enfermedad porque si no habría una cura. Habiendo dicho esto, y retomo la idea de que el autismo acompaña a la persona durante toda su vida, lo que sí puede pasar es que el nivel de competencias sociales, de lenguaje, que los rasgos de conducta mejoren muchísimo, sobre todo si hay un tratamiento de por medio, y que en los manuales diagnósticos, que son los que identifican cuáles son los síntomas característicos de las patologías, esta persona ya deje de puntuar. Entonces, no significa que no tiene más autismo, significa que ha sabido adquirir las herramientas para adaptarse a su medio social y que entonces pasa desapercibido si se quiere y tiene una calidad de vida similar a la de la mayoría de las personas. ¿Te quedás? Me quedo, por supuesto. Hacemos una pausa. Hoy hablamos pura y exclusivamente de autismo a lo largo de todo el programa. En esta primera mitad nos acompaña el profesor licenciado Ramiro Mitre y en la segunda mitad estará con nosotros Sol Mateo, que es mamá y está dentro de los padres que trabajan en este grupo tan querido que llevó adelante los otros días. Todos hablamos de autismo y demás, que ustedes veían los chicos conocidos, deportistas y demás. Bueno, eso será la segunda mitad. Ya volvemos.